Marta, enorme placer. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Buenas Muchas tardes. gracias, buenas tardes. Al fin, en persona. En persona, por primera vez. Después Tantos de Zooms. Tantos Zoom. Bueno, un poco el denominador común de los últimos años, ¿no? Sí. ¿Podemos tener alguna imagen? ¿Qué pasó ayer en La Plata? Contámelo vos. Uy, ayer en La Plata fue todo, desde que vine el 9 de abril ha sido un tsunami. Me eligieron antes de eso, me eligieron Fortinera en Trenquelauquen, Que es mi muy ciudad. importante. Sí, Fortinera 2022. Ayer tuve el honor que me hicieran visitante ilustre de la ciudad de La Plata, pero además el Consejo de Deliberante, estuve con el intendente, pero además de eso, bueno, presenté el libro Un mundo en pandemia, lecciones y desafíos del coronavirus en el Colegio de Médicos. Ahí está una de las fotos del día de ayer, bien vale la pena. Sí. ¿Estuviste con Bisotti? Sí, estuve con la ministra, es la tercera vez que nos encontramos. Y bueno, fue una reunión nuevamente muy amable. Hablamos de la pandemia, hablamos de las vacunas, hablamos de qué pasa en Europa, qué pasa con la nueva variante XE. ¿Tenés temor? ¿Tiene temor? La ministra inclusive te manifestó algo respecto sí. a que podamos tener una escalada de casos acá. Obviamente que están alertas de que lo que pasa en Europa puede llegar acá. Hablamos inclusive de que están los casos en Estados Unidos. Ellos me lo mencionaron. Bueno, yo... ¿En qué punto estamos de la pandemia, entendés? Para mí, Sí. el punto es posiblemente el último tramo. Hemos pasado, creo yo, la peor parte. Si no aparece una nueva variante que sea más resistente a las vacunas. Y alguien dijo una frase que yo tomé como propia: la pandemia termina cuando nosotros lo decidamos. Si nosotros no nos cuidamos, si decimos chao barbijo y los gobiernos no hacen pruebas y no hay vacunas para el mundo subdesarrollado, la pandemia no terminaría, podría seguir un tiempo más. Por lo tanto, lo que estás haciendo es una advertencia de que hay que vacunar a aquello que no se ha vacunado en muchos lugares del mundo donde no hay provisión. Exactamente, la inequidad. África. África, menos del 10% de la población con las 2 vacunas. Está el doctor Carlitos Regazzoni ahí asintiendo, porque es uno de los que ha levantado esta bandera desde hace mucho tiempo. El mundo un poco se ha planteado esto también, vale la pena decir. Porque ahí es donde se pueden generar estas variantes perturbadoras que pueden complicar la inmunidad que las variantes actuales nos crea la propia vacunación que tenemos. Exacto, porque Omicron surgió en el África subsahariana en noviembre del 2021, no vacunada. Delta surgió en India, en una India que estaba muy poco vacunada en ese momento. Y África sigue sin vacunas. Entonces nosotros estamos todos bien y felices que pensamos, muchos hablan de la pandemia en pasado. La pandemia que pasamos. ¿Y vos crees que no, que eso es un error? Es un error, porque es dar, lo que yo una vez dije, que generó muchas repercusiones, es dar falsas expectativas. Entonces, volver para atrás es muy difícil. Hay que hacer una comunicación un poco más dura y confiable. ¿No la hay? Bueno, en el mundo, en general, no. En el Reino Unido se han desarmado los centros de testeos. Se han desarmado los centros de testeo. Acá tampoco hay centros de testeo. Ya en la provincia no se testea. Ya lo sé, es una tendencia mundial. Es una tendencia mundial, entonces yo creo que es todo un círculo vicioso y podemos volver a caer en esa, ya pasó, estamos todos bien, no necesitamos testear, es un resfrío. Perdón, en el Reino Unido había 2.000 muertos diarios, ahora hay 2.000 muertos por semana. O sea, sigue habiendo un número alto de muertos, ¿no es cierto? ¿Y las camas de unidades de terapia intensiva? Las camas de terapia intensiva en realidad hay unos poquito menos de 20.000 personas internadas y 365 más o menos en ventilación mecánica, porque un pueblo vacunado tenés una protección que no es tanto contra la reinfección, que es muy común la reinfección con Omicron, sino que tenés un pueblo vacunado que tiene una gran eficacia la vacuna para proteger la enfermedad grave y la muerte. ¿Vos no sacarías el barbijo como hizo Santa Fe ayer, los espacios cerrados y públicos? ¿En las escuelas lo mantendrías al barbijo? A ver, ¿cómo te plantás frente a eso? Porque acá al aire libre da la impresión, Regazzoni lo ha validado, al aire libre no tiene sentido tener barbijo, digamos. Absolutamente, pero eso fue siempre. Eso fue siempre. O sea, fue un error al principio plantear que no podíamos salir a correr los que notaba algún tipo de actividad física en la ciudad en julio del 2020 sin casos casi. Sí, la OMS reconoció hace menos de un mes que el virus se transmite por el aire. O sea, hasta ahora... ¿No están las cosas? ¿Cómo las cosas?
Acá. ¿Por qué no nos lavamos las manos? Posibilidad de, eso fue otro error. Transmitir por contacto es una posibilidad de 1 en 10.000. ¿Cuánto? 1 en 10.000. O sea que lavarse las manos no es tan importante. No es tan importante, pero no lo más importante. Eso es uno de los errores reconocidos de la OMS. O sea, más que el alcohol en gel, es un barbijo. Es un barbijo y es la circulación del aire, por eso. Volvamos a las escuelas. En este momento hay poco número de casos en Argentina, qué suerte. Hay mucha vacunación, qué suerte. ¿Tenemos que usar barbijo? Bueno, los niños más pequeños que van a la escuela primaria, está bien, la lectoescritura se estimula mejor sin el barbijo, pero los gobiernos tienen que seguir haciendo testeos, análisis genómicos para saber si hay muchos casos o si hay nuevas variantes. Si eso sucede, vamos a tener que volver a restringir. Mientras tanto, el barbijo es recomendable. Los espacios cerrados, en las oficinas hay que, si es posible, tener la distancia social, tener monitores de dióxido de carbono, tener filtros EPA para disminuir digamos, diluir si hay algún virus, algún caso infectado. ¿Lo que se usa en los aviones a veces? Lo que se usa en los aviones. En los aviones yo viajé con barbijo, pero a mí me estaban diciendo en otro medio que no usan barbijo ya, directamente. Bueno, algunas aerolíneas por fallos judiciales inclusive. Exactamente. ¿Sabes lo que me pasa a mí con ese tema? Si vos estás sin barbijo en un restaurante, en un recital, si estás sin barbijo en los eventos sociales que volvieron, se replicaron, en las fiestas, los casamientos, lo que sea, ¿para qué te pones el barbijo en el transporte público? Exactamente, y además de eso, si no hay testeos y te dicen... Está bien, pero no es que lo veo yo como una contradicción, lo es. Lo es. Entonces, para mí hay un error de comunicación. Nuevamente, en el mundo, y hablo en el mundo. ¿Por qué? Porque si vos das la sensación de que se terminó, de que pasamos la peor parte, de que estamos vacunados y de que ya no es necesario y de que solamente es un resfrío, bueno, si vos tenés que cerrar nuevamente porque hay una variante nueva, por ejemplo, ahora hay una nueva subvariante, la XE. No llegó a Argentina, pero puede llegar en cualquier momento. Está presente en más de 10 países, dijo la Organización Mundial y de la esa Salud. surgió en el mes de enero en el Reino Unido. Es el responsable aparentemente del surgimiento de casos en el Reino Unido, en Europa, ya está en Brasil. Entonces, si de repente vuelven a surgir los casos y si de repente hay una nueva variante, que yo le digo el boomerang, si viene un boomerang del África no vacunado, ¿cómo vamos a retrotraer por atrás un mensaje que diste vos, gobierno, que está todo bien? No, hay que seguir cuidándonos y hay que instalar un mensaje de responsabilidad. Tenemos que ser responsables, cada uno de nosotros. Así se festejaba hace 2 días en Estados Unidos, eso que no te gusta tanto, que era que en los aviones ya no se usa más el barbijo. ¿Podemos verlo? Exactamente. A ver. The Biden administration announced that the Transportation Security Administration will no longer enforce the federal mandate requiring masks in all U.S. airports and on-board aircraft. Effective immediately, masks are optional for all airport employees, crew members, and customers inside U.S. airports and on-board aircraft. ¿Vos lo seguís usando? Sí, de hecho yo vine en British Airways, es obligatorio el uso del barbijo. Pero eso es, vos vas al Reino Unido, donde fue uno de los países que más puso la libertad. Desde el 19 de marzo nosotros ya no hay más barbijo ni nada, pero uno entra a un negocio y todos los empleados tienen el barbijo, entonces vos te lo ponés. Uno va en el hospital, en los pasillos, los papás, los niños mayores de 5 años lo usan porque hay carteles que dicen, por favor, use el barbijo. Entonces, eso es la responsabilidad individual y eso es el mensaje que es tan importante. Ustedes, desde la comunicación y los gobiernos que den. ¿En qué punto está la Argentina en términos sanitarios hoy, visto en perspectiva y a distancia como lo ves vos? ¿Con respecto al coronavirus? No. Con respecto al sistema, porque siempre se dijo que la salud en la Argentina es un diferencial, es un activo, es muy importante, está universalizado, etcétera. Sí. ¿Sigue siendo así o no tan así? Yo yo hago una comparación con el Reino Unido. Si vos tenés una obra social prepaga, tu salud está mejor en Argentina que en el Reino Unido. Si vos no tenés una obra social prepaga y tenés que depender de la salud pública, tu salud está mejor en el Reino Unido que en Argentina. ¿Por qué? Está muy bien eso. Porque acá vos sabés que si vos vas a un hospital público no vas a conseguir una admisión rápida, un tratamiento, los hospitales necesitan muchísima inversión. No es culpa de los profesionales de la salud, por favor. Esto es una culpa de la inversión o una falta de inversión crónica. Hoy pasaba por el divino Hospital de Clínicas donde yo hice mi primera residencia y verlo así tan desvencijado me dio tanta pena, y eso es necesidad de inversión.
En el Reino Unido hay un sistema público de salud, es un sistema nacional que estaba, de alguna manera, le permitió estar preparado para la pandemia porque todo está conectado. Yo estoy en el Hospital de Niños de Sheffield, hacemos los trasplantes de médula ósea. El Hospital de Niños de Birmingham hace los trasplantes, hace las operaciones de huesos en chicos, ¿no? El Hospital de Leeds hace los trasplantes de hepáticos. O sea, está todo distribuido porque hay que distribuir los recursos, pero está todo interconectado. Tenemos el mismo sistema de email, ahora estamos fusionando laboratorios porque falta inversión. Bueno, estamos haciendo un montón de conversión, pero eso de tener un sistema nacional de salud, por supuesto no hay hospitales sindicales, toda la inversión pública va a la salud pública. No existen las obras sociales sindicales. No existen las obras sociales sindicales. Yo reconozco que cuando comenzó la pandemia dije me voy a hacer una obra social privada porque no sé lo que puede pasar, no la usé nunca, y si uno tiene una cirugía compleja de cualquier tipo, vas al hospital público porque ahí está la complejidad. Pero eso es inversión, y por más que allá falta inversión, acá falta reestructuración e inversión. ¿Tienen la digitalización ya de el historial clínico médico? ¿Lo tienen en un chip, en una tarjeta? ¿Cómo es eso? Todo está digitalizado. Pero contá cómo es, porque acá por ahí nos perdemos en algunas cosas. Bueno, como tenemos todo la network del hospital, entonces uno va a la parte de historias clínicas y desde tu misma computadora buscas la historia clínica. Vos vas a la parte de laboratorio, mis informes de biopsia se suben a esa registro y el médico, la secretaria del médico lo baja porque va a venir el paciente y sabe que, bueno, está ahí subido. Todo en cualquier médico que vos vayas, vos podés ir cambiando, viendo distintos médicos, sí. Nadie te dice tráigame la historia clínica. Nada, no existe más la historia clínica en papel, así, bueno, la podés imprimir. Las imágenes está todo digitalizado, entonces a mí me mandan un caso de otro hospital, que por supuesto es NHS, me transfieren las imágenes electrónicamente. Y ahora lo que vamos es por más. Ahora vamos por yo digo, el microscopio va a desaparecer. ¿El qué? El microscopio muere. ¿Y entonces? Porque es todo digital. O sea, ya lo adquirimos en mi servicio, un escáner. Entonces vienen los vidrios en donde el patólogo, que es mi especialidad, diagnostican, los escanean y ya no voy a usar más el microscopio porque lo estoy usando la computadora. Y de hecho, por ejemplo, hacemos autopsias no invasivas con tomografía computada. Y muchas de las autopsias se informan, el radiólogo está en Malasia, por ejemplo. O sea que eso va a ser... Ojo. El radiólogo a distancia. Sí, por supuesto. Hace el informe. Sí, y lo mismo pasa. Una pantalla. Lo mismo pasa por supuesto, lo mismo va a pasar con la patología. O sea, y esta pandemia ha dado un salto para que todo eso suceda más rápidamente. Pero vos para eso necesitas inversión, tecnología, planificación. Entonces yo lo que pienso es, vos no podés tener un sistema de salud, y acá me meto en algo un poco más peligroso para mí. Dale, que es el cierre. No podés tener un sistema nacional de salud o un sistema de salud donde todo cambie cada 4 años. Cuando hay un cambio de gobierno, cambia todo y se empieza de vuelta, porque entonces no podés hacer una proyección a futuro. ¿Y puede convivir la obra social sindical, las prepagas y el hospital público? Bueno, las prepagas es una cuestión de dinero. Existen en todo el mundo y si vos tenés dinero la pagás. Pero a mí no me importa la prepaga. A mí lo que me importa es la salud pública de aquel que no puede pagar una obra social y que tenga derecho a la misma calidad de atención médica que uno que tiene prepaga. ¿Sos patóloga? Soy patóloga, que es el estudio de las enfermedades. ¿Te recibiste acá? No te pregunto ¿en qué año? Acá. Bueno, me recibí en el 1984 en la Universidad Nacional de La Plata. Hice mi primera residencia en patología en el Hospital de Clínicas. Mi segunda residencia la comencé en el Hospital de Niños de acá. Y terminé un fellowship en Ciudad del Cabo. Y llegué allí al Reino Unido hace 19 años y allá hice una tercera residencia. Hice mi especialidad en patología forense, así que yo la mitad de la semana era jefa de servicio y la otra mitad de la semana era residente en el Instituto Forense. Gracias. Gracias. Por este ratito. Bueno, gracias. Hasta la próxima.